¿Qué harías si el millonario que te humilló públicamente te invitara a una gala llena de cámaras solo para reírse de ti? Lo que esta mujer hizo dejó a todos sin palabras. Él jamás imaginó que la limpiadora a la que despreciaba aparecería así, con un vestido rojo, una mirada desafiante y un secreto que destruiría su arrogancia frente a toda la élite. Pero, ¿por qué la invitó realmente? ¿Qué oculta esta mujer que cambió el rumbo de toda una gala de millonarios? ¿Qué pasó cuando ella se paró frente a todos y decidió hablar? Prepárate para vivir una historia intensa, emocional y completamente inesperada, donde la humillación se convierte en poder y donde nada es lo que parece. Esta no es solo una historia más, es una lección que duele y enseña. El reloj marcaba las 7:38 am, cuando Emilia empujó la pesada puerta trasera del edificio Vallaré, uno de los más lujosos de la ciudad. Vestida, con su uniforme grisáceo y el cabello recogido en un moño improvisado, llevaba su cubeta en una mano y un termo de café en la otra. El día apenas comenzaba y el frío aún apretaba la piel. Como todos los días, nadie le abría la puerta, nadie la esperaba. Era invisible para los dueños de trajes caros y nombres más largos que su lista de preocupaciones. Pero ese edificio guardaba demasiadas historias, y una de ellas estaba a punto de cambiar su vida para siempre. «Buenos días, Emilia», le dijo Maritza, la recepcionista, con una sonrisa apretada por la rutina. «Buenos días, Maritza», respondió ella, sin detenerse. Tomó el ascensor de servicio y subió directamente al piso 28, la suite presidencial, el lugar que le pagaban más por limpiar, pero que más dolor le causaba. Ahí vivía Iván de la Croix, el hijo del magnate de bienes raíces, Marcel de la Croix, quien había heredado todo a su muerte 5 años atrás. A sus 34 años, Iván era uno de los solteros más codiciados del país, dueño de empresas, carismático ante las cámaras, siempre escoltado por las mujeres más bellas, pero cruel, fríamente cruel, de esos hombres que no olvidan su poder, ni cuando se ríen. Y aunque Emilia era solo la limpiadora, él la conocía, o al menos conocía su existencia. Había ocasiones en las que se dirigía a ella para burlarse de su acento, de sus manos ásperas, o del olor a detergente que dejaba al pasar, jamás con gritos ni con insultos directos. No, él era más fino, humillaba con sonrisas y silencios. «No olvides limpiar bien los cristales, Emilia», le había dicho una vez, frente a unos socios de Francia. «No quiero que la vista de París se opaque por tu torpeza», y todos rieron. Todos menos ella. Aquel lunes parecía ser uno más, hasta que encontró una nota sobre la encimera de mármol blanco, justo donde Iván dejaba sus llaves y su agenda. «Emilia, necesito que vengas esta noche. Tengo un evento importante y me vendría bien algo de ayuda extra. Se servirá champán. No faltes. Vestido de gala obligatorio». La notita iba firmada con la letra rápida de Iván y una sonrisa dibujada al final. No decía por qué la invitaba ni en qué la necesitaba. Pero decía «no faltes». La miró por varios segundos, sintiendo una mezcla de desconfianza, nervios y algo más profundo que no quiso nombrar: curiosidad. «No piensas ir, ¿verdad?», preguntó Carmen, su vecina, esa noche mientras le ayudaba a cepillar su único par de zapatos cerrados. «Emilia, ese hombre no hace nada sin un propósito, y tú sabes que no te soporta». «Lo sé», respondió ella, bajando la mirada. «Pero algo me dice que debo ir». Emilia no tenía vestido de gala, pero tenía a Carmen, quien desempolvó uno que había guardado para cuando la vida le diera la oportunidad de vengarse con estilo. Era rojo, intenso, ceñido al cuerpo, muy lejos de su rutina, muy lejos de su lugar en el mundo, pero justo por eso, perfecto. Al mirarse en el espejo, Emilia no se reconoció. La mujer frente a ella tenía el cuello erguido, los labios pintados de un tono vino que Carmen decía que hacía justicia a su piel, y una seguridad que no recordaba haber sentido desde que era niña. La limusina negra la esperaba afuera, tal como decía la nota. Y cuando llegó al Palacio Recchio,
un edificio antiguo reacondicionado para eventos de lujo. Su entrada fue todo menos discreta. Las cámaras giraron hacia ella. Los hombres la miraron boquiabiertos. Las mujeres se preguntaban en voz baja quién era, porque nadie reconocía a la limpiadora vestida como una reina. Pero Iván sí la reconoció. Estaba al final de la alfombra roja, con una copa en la mano y una sonrisa congelada en el rostro. No podía creerlo. La mujer a la que había visto de rodillas limpiando el piso, ahora caminaba con el porte de una actriz de cine. Cada paso era una bofetada a sus prejuicios. Cada mirada de los demás, una derrota para su ego. «¿Qué estás haciendo aquí?», le susurró con los dientes apretados cuando ella se acercó. «Tú me invitaste», respondió ella, sin bajar la mirada. «Y traje puesto el vestido de gala que pediste». Él no tenía respuestas, solo rabia disfrazada de indiferencia. Pero esa noche, la humillación que había preparado no sería como lo planeó. Esa fue solo la entrada, porque lo que ocurrió dentro del salón fue más que una sorpresa, fue una tormenta disfrazada de velada elegante. Y mientras Emilia avanzaba por el pasillo, sin dejar que se le escapara ni una pizca de miedo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Y algo dentro de Iván también. ¿Por qué un millonario como Iván invitaría a su limpiadora a una gala de élite? ¿Qué secretos esconde Emilia detrás de esa mirada que por primera vez lo hizo dudar? Si te gusta este tipo de contenido lleno de emoción y giros inesperados, dale like, comenta y suscríbete. El salón principal del Palacio Reg era una catedral de luces doradas, espejos de cuerpo entero y cortinas de terciopelo que caían como cascadas desde techos imposibles. Las notas de un cuarteto de cuerdas flotaban en el aire, mientras las copas de champán se elevaban con la falsa elegancia de quienes viven para ser admirados. Era una noche diseñada para lucir poder, no para encontrar verdades. Y sin embargo, ahí estaba Emilia, avanzando con la seguridad de quien ya no teme al juicio de los demás, con un vestido rojo que se adhería a su cuerpo como un grito de libertad. Cada paso suyo hacía ruido, no por el sonido de los tacones, sino por el eco que dejaba en las miradas de todos los presentes. Iván de la Croix la observaba desde una distancia segura, con la mandíbula tensa y el ego hecho trizas. No entendía nada. Él la había invitado con una intención cruel, convertirla en una burla elegante frente a sus socios. Quería exponerla, dejarla en evidencia como alguien fuera de lugar, como una simple limpiadora metida en un mundo que no era el suyo. Pero Emilia le había robado el escenario, y lo peor, sin esfuerzo. «¿Quién es ella?», preguntó uno de los inversionistas a su lado. «Se ve como una embajadora europea», dijo una mujer que ni siquiera la conocía. Iván tragó saliva. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. El salón, que debía estar pendiente de él y de su nuevo proyecto inmobiliario en Milán, ahora giraba en torno a la presencia de Emilia. Esa mujer invisible había logrado lo impensado, ser el centro de atención entre la élite. Ella, por su parte, no se dejaba llevar por las miradas. Sabía que todo aquello era temporal, que en cuanto la reconocieran, intentarían reducirla a lo que recordaban de ella. Pero también sabía algo más importante: nadie puede arrebatarle a una persona el valor que se ha construido a sí misma. Y esa noche, Emilia estaba hecha de coraje. Se acercó a una mesa, tomó una copa y alzó el rostro. Iván, entonces, no tuvo más opción que acercarse. «¿Puedo saber qué pretendes con todo esto?», le preguntó con un susurro cargado de furia contenida. «Yo, nada. Solo vine porque tú me invitaste», respondió Emilia con calma. «¿No es esto lo que querías? Quería ayudarte, que conocieras otro mundo», dijo, intentando maquillar la mentira con soberbia. «Pero veo que viniste a montar un espectáculo». «No sabía que ser yo misma era un espectáculo», replicó, antes de darle un sorbo al champán. Iván se quedó helado. Nunca nadie le hablaba así, ni siquiera sus iguales. Pero lo peor era que no encontraba cómo responderle, porque la Emilia que conocía no estaba. Había desaparecido bajo ese vestido rojo y esa mirada decidida que le hacía sentir, por primera vez, inseguro.
La noche siguió avanzando, y con ella los murmullos. Nadie sabía su nombre, pero todos querían conocerla. Un empresario le ofreció bailar. Un diseñador le preguntó de qué país venía. Emilia respondía con elegancia, sin revelar más de lo necesario. Ella no estaba ahí para encajar, estaba para observar, para entender por qué esos círculos de poder parecían tan frágiles por dentro. Hasta que una figura inesperada apareció entre los invitados, Lourdes Garibaldi, exprometida de Iván, y una de las mujeres más influyentes del círculo empresarial. Rubia, sofisticada, con una mirada entrenada para detectar amenazas en cualquier salón. ¿Y esta quién es?, le preguntó a Iván en voz baja, al notar su incomodidad. Una invitada especial, dijo él, con una mueca incómoda. Lourdes la estudió de pies a cabeza, reconociendo el peligro, porque no se trataba solo de belleza. Emilia tenía algo que ella jamás había visto en las mujeres que rodeaban a Iván: autenticidad. Y eso era más peligroso que cualquier joya cara. Más tarde, cuando la orquesta hizo una pausa y los meseros comenzaron a servir el segundo vino, Emilia se retiró al balcón. El aire fresco de la noche la ayudaba a aterrizar, a recordar de dónde venía y por qué todo eso, aunque deslumbrante, no era real. Pero no estaba sola. Nunca esperé verte aquí así, dijo una voz suave a su lado. Ella giró el rostro y se encontró con Samuel, uno de los pocos empleados de mantenimiento del edificio que alguna vez la había tratado con respeto. Iba como camarero esa noche, con una bandeja en la mano. Tampoco yo, le respondió ella, esbozando una sonrisa sincera. ¿Estás bien? Emilia dudó, luego asintió. Estoy empezando a estarlo. Él no lo merece, añadió Samuel, sin decir el nombre de Iván. Ella lo miró, sorprendida. Lo sé, susurró, y por primera vez sintió que no estaba sola. Cuando volvió al salón, Iván hablaba con un grupo de socios. Notó que la mirada de ella volvió a incomodarlo, porque ya no era solo la apariencia, era la transformación. Y entonces ocurrió algo inesperado. Iván se acercó al escenario y pidió el micrófono. Todos callaron. Era su noche, o eso creía él. Queridos invitados, comenzó con su típica voz ensayada, esta velada es para celebrar un nuevo comienzo, un nuevo edificio, una nueva era. Y por eso he querido traer a alguien especial, una mujer que representa lo inesperado, lo humilde, lo auténtico. Algunos comenzaron a girar hacia Emilia. Quiero que todos conozcan a Emilia. Sí, Emilia trabaja limpiando en uno de nuestros edificios, pero esta noche está aquí, para recordarnos que todos tenemos una historia, ¿verdad, Emilia? Todos los ojos se clavaron en ella. Iván sonreía. Estaba convencido de que había recuperado el control, pero Emilia dio un paso al frente, y con una calma que heló la sala, se dirigió al micrófono. Gracias, señor Delacroix, dijo con firmeza. Es cierto, limpio edificios, limpio lo que otros ensucian. Pero también he leído más libros que muchos de los que están aquí. Y si vine esta noche, no fue para buscar aprobación, sino para demostrarme que no necesito permiso para estar donde quiera estar. Silencio, tenso, eterno. Y luego, un par de aplausos, verdaderos, de esos que incomodan. Iván apretó los puños, humillado por su propio intento de ridiculizarla, porque sin querer le había dado el escenario, y ella lo había usado con maestría. Pero eso era solo el principio. ¿Te está gustando la historia? Entonces no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a dar un giro inesperado. El eco de las palabras de Emilia aún flotaba en el aire del salón como una melodía que nadie se atrevía a borrar. Su discurso no había sido largo, ni florido, ni preparado, pero había logrado lo que los discursos de Iván nunca alcanzaron: respeto real. Y ese respeto, en ese mundo lleno de máscaras y apariencias, era un arma peligrosa. Emilia bajó del escenario con la misma elegancia con la que había subido. Ni una gota de arrogancia, ni un atisbo de temor, simplemente dignidad.
Era como si toda su vida hubiera esperado ese momento, no para brillar, sino para recuperar lo que la vida le había quitado a golpes su voz. Iván, por su parte, quedó inmóvil por varios segundos, con la copa aún en la mano y una sonrisa congelada que ya no engañaba a nadie. Sus socios no lo aplaudieron, ni lo felicitaron. Solo le lanzaron miradas incómodas. Algunos incluso murmuraban entre ellos. Esa noche, el millonario, acostumbrado a dominar la narrativa, se había convertido en un espectador de su propio evento. «No sé quién te crees que eres», le dijo Lourdes al oído a Iván, cuando se apartaron del grupo. «Pero acabas de ridiculizarte. Traer a una limpiadora para presumir tu generosidad y luego dejar que te robe el micrófono». «No iba a decir eso», respondió él, apretando los dientes. «Solo quería hacerle una broma, que se sintiera fuera de lugar, nada más. Pues lograste lo contrario. Ahora todo el mundo quiere saber quién es. Y más importante aún, ¿qué hay entre ustedes dos?». Iván se giró hacia donde Emilia hablaba animadamente con un grupo de personas. Reía, se movía como si perteneciera ahí desde siempre. Pero él sabía que no era así. No podía ser así. Emilia era una limpiadora, una mujer de otro mundo. No podía cambiar de realidad con un vestido y un discurso. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. No era solo la humillación. Era la sensación inquietante de que quizá la había subestimado más de lo que podía permitirse. «¿Por qué fuiste?», le preguntó Samuel al día siguiente, cuando la vio en la entrada del edificio, de nuevo con su uniforme gris. «Porque tenía que hacerlo», respondió Emilia mientras se ajustaba el moño. «¿Y qué se siente estar allá arriba?». Ella lo miró, y por un segundo sus ojos se humedecieron. «Se siente como saber que siempre pude estar ahí, pero que el mundo se encargó de convencerme de que no». Samuel sonrió con tristeza, porque entendía. «Te están esperando arriba». Iván volvió esta mañana. El piso 28 estaba más silencioso de lo normal. Emilia abrió la puerta del penthouse con la llave maestra del personal de limpieza. El aire olía a vino y a rabia. Sobre la mesa de mármol, varios papeles arrugados, una botella a medio terminar y un portarretrato tirado boca abajo. «Llegaste», dijo Iván desde el balcón. Emilia lo observó en silencio por unos segundos antes de empezar a limpiar como si nada. No le debía explicaciones. «¿Vas a actuar como si anoche no hubiera pasado nada?», insistió él, cruzando los brazos. «No tengo nada que explicar. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?». «Sí, me defendí». «¿Molesta eso?». Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo. «Te invité para que vieras cómo se mueve el mundo real, para que entendieras que ese no es tu lugar». «¿Y ahora quién está confundido?», replicó ella sin levantar la voz. Iván respiró hondo. Estaba acostumbrado a tener el control, pero con ella todo era diferente. No sabía si la odiaba o si lo que sentía era otra cosa. Lo que sí sabía era que no podía soportar verla tan firme, porque eso lo hacía ver a él más pequeño. «¿Qué quieres, Emilia? ¿Te divertiste? ¿Fue suficiente el teatro?». Ella dejó el trapo sobre la encimera y lo miró directo a los ojos. «Yo no quiero nada tuyo, Iván. Solo vine a trabajar», y se fue. Durante los días siguientes, la noticia del discurso de la mujer misteriosa en la gala de Delacroix empezó a circular en los círculos sociales más exclusivos. Algunos pensaban que era una actriz contratada, otros que era una nueva pareja exótica de Iván. Nadie imaginaba que era la mujer que limpiaba sus oficinas cada mañana. Pero Emilia no buscaba atención, volvió a su rutina como si nada. Lavaba pisos, sacaba la basura, subía por las escaleras con cubetas llenas. Y aún así, cada paso que daba resonaba más fuerte que cualquier noticia. Y entonces llegó la oferta. Una tarde, un sobre llegó a su casa, sin remitente. Dentro, una invitación elegante con tinta dorada, cena privada en la Fundación Garibaldi, código de vestimenta formal. Nos encantaría contar con su presencia. Era una cena organizada por la familia de Lourdes. Emilia no entendía por qué estaba siendo invitada. ¿Una trampa? ¿Una nueva humillación? Carmen, su vecina, fue clara. «No quieren que vayas, quieren que tengas miedo». «Entonces iré»,
respondió Emilia. Esa noche, frente al espejo, Emilia volvió a vestirse de coraje. El mismo vestido rojo, el mismo peinado elegante, pero una expresión más firme. Cuando llegó a la cena, Lourdes la recibió con una sonrisa cargada de veneno. «Qué gusto verte otra vez. Esta vez sí estás avisada, ¿verdad?» «Siempre estoy lista», dijo Emilia con serenidad. Durante la cena, los comentarios iban y venían. Algunos la trataban con una cortesía forzada. Otros no ocultaban su incomodidad. Pero lo que nadie esperaba era que Emilia hablara francés con fluidez, cuando un inversionista suizo comenzó a hacer preguntas sobre las políticas de vivienda en barrios obreros. «¿Usted habla francés?», preguntó sorprendido. «Y también italiano, y un poco de alemán. Estudié traducción en mi país antes de venir aquí». La sala quedó muda. Lourdes apretó los dientes, y entre los presentes, uno de los miembros del consejo de la fundación pidió hablar con ella en privado. Horas después, cuando Emilia regresó a casa, encontró en su correo un mensaje, una oferta para trabajar como asesora de políticas sociales en un programa nuevo de vivienda inclusiva, un contrato temporal, pero bien remunerado. Le decían que alguien había dado excelentes referencias suyas. No decía quién, pero ella lo intuía. Y mientras Emilia se preparaba para una nueva etapa, Iván, desde su oficina, en la torre más alta del complejo de la Croix, miraba su perfil en redes, la foto de la gala. La mirada decidida, el rostro que ya no podía ignorar. Él no sabía por qué lo hacía. No sabía si era culpa, admiración, o una mezcla extraña de sentimientos que lo arrastraban fuera de su zona de confort. Pero lo que sí sabía era que esa mujer había trastocado algo dentro de él y ya no podía volver atrás. ¿Por qué Iván, a pesar de haber intentado humillarla, la recomendó en secreto para una posición tan importante? ¿Qué hará Emilia ahora que por fin empieza a tener poder en el mismo mundo que una vez la pisoteó? El eco de las decisiones tiene un ritmo silencioso, pero constante. Cuando una persona se atreve a romper las cadenas que otros le pusieron, algo comienza a temblar a su alrededor, y esa vibración, aunque invisible, se siente. Emilia lo sabía, lo sentía en la forma en que la miraban ahora, en la manera en que su propio reflejo se atrevía a sostenerle la mirada. Su vida ya no era la misma, pero tampoco era completamente nueva. Estaba en medio de un puente entre el mundo que la menospreció y uno que aún no sabía si la aceptaría. Y justo ahí es donde las cosas se complican. ¿Estás segura de que esto no es demasiado?, preguntó Carmen mientras le ajustaba la blusa. Esa gente no perdona, te ven subir y quieren destruirte. Por eso no voy a parar, respondió Emilia firme. El primer día en la Fundación Garibaldi fue una mezcla de respeto fingido y cuchicheos por lo bajo. Aunque su nuevo cargo como asesora en políticas de vivienda era temporal, ya había comenzado a despertar envidias. Pero Emilia no estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para entender cómo funcionaban los engranajes del poder. Y si era posible que alguien como ella hiciera una diferencia desde dentro, durante las primeras reuniones, sorprendió con su preparación. Conocía cifras, hablaba con claridad y hacía preguntas incómodas que nadie más se atrevía a hacer. No era arrogante, pero sí honesta, demasiado honesta para ese mundo. Y aunque no lo decía, sabía que Iván de la Croix tenía algo que ver con esa oportunidad. Había escuchado que su nombre fue mencionado durante una conversación con un donante importante. A pesar de todo lo que había ocurrido, él parecía seguir observándola desde las sombras. Una tarde, al salir de una reunión, Emilia lo vio en el vestíbulo del edificio, alto, impecable, rodeado de 3 asistentes y con su celular en la mano. Pero sus ojos no estaban en la pantalla, estaban puestos en ella. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con tono bajo, casi como si le costara admitir que lo necesitaba. Depende de qué quieras decirme. 5 minutos. Ella asintió, pero no por sumisión, solo por curiosidad. Quería entender por qué ese hombre, que tanto la había menospreciado, ahora buscaba su atención como si la necesitara para respirar. El café frente a la fundación estaba casi vacío.
Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Iván no pidió nada. Emilia pidió té. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella sin rodeos. ¿Por qué le hablaste bien de mí a la fundación? Él la miró con los ojos cansados. Porque te lo ganaste. Ella soltó una pequeña risa sarcástica. No es típico en ti reconocer el valor de alguien que no está a tu altura. Iván apretó los labios, herido. Tal vez nunca aprendí a ver más allá de lo que otros decían que debía ver, hasta que te vi a ti. Emilia no respondió, pero algo en su interior se removió, no por romanticismo, no era eso, era la brutal sinceridad de un hombre que comenzaba a ver el mundo sin filtros, y no le gustaba lo que veía. No me debes nada, Iván, pero tampoco te voy a agradecer algo que hiciste por culpa, añadió ella con voz serena. No lo hice por culpa, lo hice porque me equivoqué contigo. Emilia asintió, aunque no sabía si creerle, porque el pasado no desaparece con disculpas, solo se transforma. Días después, Emilia recibió una invitación para participar en una mesa redonda con políticos, inversionistas y expertos en urbanismo. Sería televisada, un evento importante. Su nombre estaba en la lista gracias a sus recientes intervenciones. Pero alguien más estaba en la lista también, Iván Delacroix. No era una coincidencia. Al llegar al evento todo estaba preparado con precisión quirúrgica. Cámaras, luces, maquillaje y un público selecto. Emilia llevaba un traje sobrio, elegante, sin pretensiones. Caminaba entre ellos sin necesitar permiso. Ya no era la limpiadora disfrazada de invitada. Era una mujer que había construido su propio lugar. El panel comenzó con preguntas genéricas sobre gentrificación, inversión extranjera y programas de vivienda. Iván hablaba con soltura, acostumbrado al escenario, pero algo en su tono había cambiado. Ya no parecía hablar para impresionar, parecía contenerse, como si supiera que cualquier frase fuera de lugar sería devuelta con precisión quirúrgica. Y así fue. Señor Delacroix, dijo el moderador, ¿qué piensa sobre las recientes críticas a sus proyectos en zonas populares? Iván tomó aire. Hemos cometido errores, muchos de ellos por no escuchar a las comunidades afectadas, pero estamos tratando de cambiar eso. ¿Y usted, señorita Emilia Rivas?, preguntó el moderador. ¿Cree que es posible confiar en que esas intenciones son reales? Todos giraron hacia ella, incluido Iván. Emilia no parpadeó. La confianza no se construye con discursos, se construye con acciones. Si realmente quieren cambiar, tendrán que demostrarlo con hechos, no con galas llenas de promesas vacías. La sala se tensó. Iván bajó la mirada. Sabía que era verdad. Después del evento, Emilia fue abordada por una mujer mayor, elegante, cabello blanco, mirada clara. Yo la vi en la gala. Usted dijo algo que me tocó el alma, que no necesitaba permiso para estar ahí. Mi hijo murió sin haber escuchado nunca eso. Quiero que venga a hablar en nuestra universidad. Emilia aceptó, no por vanidad, sino porque entendía que ahora tenía una voz, una que podría llegar a quienes, como ella, alguna vez pensaron que solo servían para limpiar los sueños de otros. Pero no todo era admiración. Lourdes, al enterarse del creciente reconocimiento de Emilia, decidió actuar. En una reunión privada con miembros del directorio de la fundación, comenzó a sembrar dudas. ¿Y si esta mujer solo quiere notoriedad? ¿Y si está usándonos para escalar? Nadie conoce realmente su pasado. Semanas después, una nota anónima llegó a varios medios de comunicación. Titular: La verdadera historia de Emilia Rivas, de limpiar pisos a manipular millonarios. Fotos, supuestas cartas de deudas, rumores sobre un exnovio vinculado al narcotráfico. Nada confirmado, pero suficiente para manchar una imagen. Emilia se enteró por la televisión. Carmen entró corriendo a su departamento, llorando de rabia. Te quieren destruir. Esto es lo que hacen cuando no soportan verte subir. Emilia respiró hondo. Sabía que esto podía pasar, y sin embargo le dolía, no por las mentiras, sino por todo lo que había tenido que callar, porque su pasado tenía heridas que jamás había querido abrir. Esa noche, se encerró en su habitación y sacó una vieja caja que no había tocado en años.
Dentro, documentos, cartas y una foto. Su hermano, su madre y ella, pequeña, sonriendo, sin saber lo que vendría después. Cerró los ojos. Recordó el día en que huyó de su país con lo poco que tenía. Las noches durmiendo en estaciones de tren. Los trabajos donde no tenía nombre. Las veces que comió pan duro mientras limpiaba oficinas donde sobraba el lujo. Y recordó algo más. Ella no había llegado hasta ahí para rendirse. Mientras tanto, Iván veía el reportaje desde su despacho. Sabía quién podía estar detrás de esa campaña sucia. Y aunque no era su responsabilidad, algo dentro de él le decía que no podía quedarse callado, porque esta vez ya no se trataba solo de ella. También se trataba de él, de si iba a seguir siendo el hombre que usaba su poder para silenciar, o si estaba listo para usarlo para reparar. Y así, con la imagen de Emilia ensuciada en los medios y el pasado comenzando a perseguirla, las piezas se movían en silencio, cada vez más rápido, cada vez más cerca del punto donde ya no habría retorno. ¿Quién está realmente detrás del intento de destruir la reputación de Emilia? ¿Se atreverá Iván a enfrentar su propio mundo para defender a la mujer que un día quiso humillar? La mañana amaneció con la ciudad cubierta por una bruma espesa. En las calles, los periódicos exhibían en sus portadas titulares punzantes como cuchillas: heroína o manipuladora, la mujer que engañó a la élite. El pasado oscuro de Emilia Rivas. Las redes sociales estaban divididas. Algunos la defendían, otros la crucificaban. Pero en todos los rincones de la ciudad, Emilia ya no era solo una mujer con un vestido rojo. Era ahora un símbolo de lo que incomoda, de lo que desafía y también de lo que el poder no tolera. ¿Vas a responder públicamente?, preguntó Carmen, mientras le servía café con la mirada nerviosa. No aún, respondió Emilia, con la serenidad de quien ya ha enfrentado cosas peores. Pero la gente está hablando, inventando. Dicen que tenías un novio que estuvo preso, que viniste huyendo de tu país por problemas de drogas. Emilia bajó la mirada. Parte de eso era verdad, o al menos tenía raíces verdaderas. Su hermano Diego había caído en la delincuencia cuando ella apenas era adolescente, y cuando intentó sacarlo del pozo, fue arrastrada también. No cometió ningún delito, pero fue perseguida como si lo hubiera hecho. Huyó del país cuando ya no tenía ni una cama donde dormir. Nunca quiso hablar de eso, porque en el mundo al que ahora empezaba a pertenecer, las cicatrices no se perdonan, solo se explotan. En la Fundación Garibaldi, las cosas no estaban mejor. La situación es insostenible, dijo uno de los directivos durante una reunión privada. Nos están cuestionando por haberle dado espacio a alguien con ese historial. ¿Qué historial?, respondió otra voz, más joven. ¿Alguien verificó si todo eso es cierto? No importa si es cierto, interrumpió Lourdes, cruzando los brazos con frialdad. Lo importante es la imagen de la fundación. Todos guardaron silencio, porque en ese mundo, la verdad no siempre pesa más que la apariencia. Esa misma tarde, Emilia fue llamada a una reunión privada. Emilia, lamentablemente, debemos suspender tu participación en los próximos eventos hasta que todo se aclare, dijo el presidente del comité, con expresión incómoda. Y si no se aclara nunca, entonces consideraremos poner fin al contrato temporal. No hubo palabras de apoyo, ni una sola mano tendida, solo silencio. Y fue ahí, en esa oficina fría, donde Emilia comprendió que no importaba cuánto se esforzara por encajar. Para ellos, siempre sería una intrusa con zapatos limpios, pero historia sucia. Mientras tanto, en la cima de la torre de la Croix, Iván no podía ignorar más lo que sentía. Cada artículo que salía sobre Emilia era como una bofetada a su conciencia, porque él conocía ese mundo. Sabía cómo se fabricaban esos ataques, y también sabía quién era capaz de mover los hilos detrás de esa campaña. Lourdes. Ella no solo era su ex prometida, era hija de uno de los principales inversionistas de la fundación y aún tenía conexiones poderosas en medios.
tenía el poder y los motivos. Iván la enfrentó sin rodeos. ¿Fuiste tú? ¿De qué hablas? No juegues conmigo. Tú soltaste esa información sobre Emilia. Lourdes soltó una risa seca. Solo se dijo la verdad. No, se tergiversó la verdad. Y tú lo sabes. ¿Desde cuándo te importa tanto esa mujer? ¿Qué tiene que no tenga yo? ¿Que no tengan todas las que te rodearon durante años? Iván no respondió de inmediato, porque esa era una pregunta que aún no sabía responder. Tiene algo que tú perdiste hace tiempo, dijo por fin. Dignidad. Lourdes lo abofeteó. Y él no se defendió. Esa misma noche, Iván hizo algo que jamás había hecho en su vida. Llamó a los medios, no a su equipo, no a sus asesores. Llamó directamente a la reportera, que había publicado el primer artículo sobre Emilia. Quiero hablar, pero quiero que se publique íntegro, sin edición, sin interpretación. ¿Estás seguro, señor Delacroix? Muy. Al día siguiente, su declaración apareció en la portada de varios sitios. Emilia Rivas no es una impostora. Es la mujer más valiente que he conocido. Y si contar su pasado es motivo de ataque, entonces deberían también contar el mío, porque todos tenemos heridas, pero no todos tenemos el coraje de mostrarlas con la cabeza en alto como ella. El impacto fue inmediato. Algunos lo acusaron de querer limpiar su imagen a través de una estrategia emocional. Otros lo elogiaron. Pero lo más importante, Emilia fue escuchada. Y no desde la voz de una víctima, sino desde la voz de alguien que ya no está dispuesta a agachar la cabeza. Esa tarde volvió a la fundación por voluntad propia, no para pedir perdón, ni explicaciones, sino para dejar claro que no sería una marioneta. Pueden cerrar sus puertas si quieren, dijo frente a todos en una sala de juntas tensa, pero yo ya abrí las mías. Y cuando una mujer aprende a caminar sin miedo, no hay institución que pueda detenerla. Se levantó, dejó su gafete sobre la mesa y salió. Una semana después, Emilia recibió una llamada que no esperaba. Una ONG internacional había visto el video del evento donde habló con firmeza frente a Iván. Querían que colaborara con ellos en un proyecto de impacto real, en zonas marginadas de su país natal. Queremos mujeres como tú, que no se callan, que no olvidan. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, pensó en su madre, en su hermano, en las calles donde creció. Y luego dijo, sí, acepto. Esa misma noche, Iván la encontró en el parque frente al edificio Vallaré. Emilia ya había entregado su uniforme. Caminaba con la ligereza de quien deja atrás una prisión invisible. ¿Te vas?, preguntó él. Sí. ¿Cuándo? Mañana. Iván asintió, y por primera vez bajó la mirada. Nunca pensé que alguien como tú me cambiaría la forma de ver el mundo, dijo en voz baja. Nunca pensé que el mundo pudiera mirarme sin desprecio, respondió ella, pero aprendí a no necesitar su aprobación. Hubo un silencio largo, lleno de cosas no dichas. Gracias por no quedarte callado, añadió ella. Gracias por enseñarme a escuchar, dijo él. Esa noche no hubo besos, ni promesas, solo una despedida que dolía, pero no hería, porque ambos sabían que para sanar, a veces hay que soltar, y aunque el destino era incierto, Emilia ya no tenía miedo. Ya no era la mujer que limpiaba las huellas de otros. Ahora caminaba dejando su propia marca. ¿Qué encontrará Emilia al regresar a sus raíces? ¿Será este el final de su historia con Iván, o apenas el comienzo de algo más profundo? Si esta historia te emociona y te inspira, dale like, comenta y suscríbete para no perderte lo que se viene. Las heridas están expuestas, las decisiones tomadas, pero el desenlace final aún está por escribirse. El aire del aeropuerto olía a recuerdos. Emilia bajó del avión con una pequeña maleta y el corazón latiendo con fuerza. Habían pasado más de 7 años desde la última vez que pisó su país. Las calles estaban más deterioradas, el sol más pesado, pero el cielo seguía igual, azul profundo, intenso, como si nada hubiera cambiado, pero ella sí había cambiado. Ahora caminaba con el cuerpo erguido, sin necesidad de pedir permiso, y aunque regresaba a un lugar lleno de heridas, no lo hacía para huir ni para esconderse.
volvía para enfrentarlo todo. La ONG que la había contactado operaba en el centro de la ciudad, donde las casas tenían paredes agrietadas y las calles nombres de próceres olvidados. La sede era modesta, un edificio de 2 plantas, sin lujos, pero con gente que la miraba sin prejuicios. Allí no importaba cómo iba vestida, ni de dónde venía, importaba lo que podía hacer. Emilia fue recibida por Clara, la coordinadora local, una mujer de cabello corto y sonrisa desgastada. Gracias por venir, Emilia. Sabemos que no ha sido fácil para ti. Lo difícil fue sobrevivir con la cabeza agachada. Esto es una oportunidad. Los días empezaron a pasar entre reuniones comunitarias, visitas a asentamientos olvidados por el Estado, y talleres con mujeres que, como ella, cargaban historias de silencio. Emilia escuchaba más de lo que hablaba. Aprendía, observaba, compartía su historia solo cuando era necesario, y nunca como bandera, sino como puente. Pero mientras su presente se reconstruía con dignidad, el pasado no dejaba de tocarle la espalda. Una tarde, mientras organizaba documentos en la sede, Clara le entregó un sobre. Una mujer vino a dejar esto. Dijo que la estaba buscando desde hace tiempo. Emilia reconoció la letra de inmediato. Pequeña, insegura, como escrita con manos temblorosas. Era de su madre. Esa noche, en su cuarto, Emilia abrió la carta con dedos temblorosos. Leyó cada palabra como si le arrancaran el alma. Mi hija, te busqué durante años, pero nunca supe dónde estabas. Pensé que no querías volver. Pensé que me odiabas por no haber podido salvar a tu hermano, por no haber tenido la fuerza de sacarte del país antes. Yo tampoco me perdoné nunca. Si aún tienes un poco de amor por esta tierra, ven, quiero mirarte a los ojos antes de que sea tarde, mamá. Emilia apretó la carta contra su pecho y lloró, no con rabia, no con culpa, con ese llanto que solo nace cuando alguien te recuerda que aún tienes raíces. A la mañana siguiente, tomó un bus hacia el barrio donde creció. Las calles estaban peor que en sus recuerdos. Las casas más viejas, los rostros más marcados, y al llegar a la esquina de la casa 57, todo se detuvo. Ahí estaba ella, su madre, menuda, con un bastón y una expresión imposible de descifrar. No había abrazos ni palabras épicas, solo un gesto. «Pasá», dijo en voz baja. Dentro de la casa el silencio pesaba. Emilia miró los rincones que la vieron crecer. El sofá roto, las paredes sin pintura, el portarretrato de su hermano Diego junto al televisor antiguo. ¿Cómo? Empezó a decir. Murió hace 3 años, interrumpió su madre. Un ajuste de cuentas. Yo ya no esperaba verte, pero aún tenía esperanza. Emilia se sentó a su lado, y por primera vez en muchos años, madre e hija hablaron sin escudos, se contaron todo, las culpas, las ausencias, las decisiones mal tomadas, el dolor que quedó flotando, y cuando terminaron, el silencio ya no dolía. Era un descanso. Durante los días siguientes, Emilia decidió quedarse en casa de su madre. Viajaba cada día a la sede de la ONG, daba talleres, escribía proyectos y por las noches cocinaba con ella. Volvieron a reír, a discutir, a existir juntas. Pero una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que la dejó paralizada. Asunto: invitación especial Foro Global sobre Justicia Social. París. Remitente: Fundación Global de la Croix. Un evento internacional, de alto nivel. Invitación con todos los gastos cubiertos. Y firmado por Iván de la Croix. Carmen le escribió al enterarse. ¿Qué te ha dicho ese hombre? ¿Por qué otra vez aparece justo cuando empezás a estabilizarte? Pero Emilia no respondió, porque tampoco entendía lo que sentía. Iván había guardado silencio durante semanas. No volvió a escribirle desde su despedida. Pero ahora volvía a cruzarse en su camino, y no desde la soberbia. Esta vez parecía otra cosa. Decidió ir, no por él, sino por ella, porque estar en ese foro frente a líderes del mundo significaba usar su voz no solo para sí misma, sino para todas las Emilias que aún no se atrevían a hablar.
París la recibió con un cielo gris y el sonido lejano de los violines en la calle. La ciudad que alguna vez parecía un escenario inalcanzable, ahora era parte de su historia. El evento se celebraba en el Hotel Gallera, una joya arquitectónica rodeada de embajadas y diplomáticos. Emilia llegó con un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante. Nada de brillos, nada de exageraciones. Solo ella, real, presente. Y allí, en medio del lobby, lo vio. Iván, solo, de pie, con una expresión vulnerable que ella nunca antes le había visto. «Hola», dijo él, con un tono que no intentaba disfrazar nada. «Hola», respondió ella. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Había demasiado que decir, pero también demasiado que ya no necesitaba explicaciones. «No te invité por lástima ni por remordimiento», dijo Iván. «Te invité porque este foro necesita más voces como la tuya y porque aún hay cosas que no te he dicho». «No estoy aquí por ti, Iván», respondió Emilia, «pero agradezco que por fin sepas usar tu poder para algo útil». Él sonrió con tristeza. «¿Puedo escucharte esta vez, sin interrumpirte?» Ella lo miró, luego bajó la vista y asintió. El panel fue transmitido en vivo. Emilia compartió escenario con intelectuales, activistas y empresarios. Pero cuando le tocó hablar, la sala quedó en absoluto silencio. «No soy experta en teorías, pero sí sé lo que significa ser invisible. Lo que es limpiar un edificio mientras otros te miran sin verte. Lo que es vivir sintiendo que tu historia no merece espacio. Y si estoy aquí, no es porque alguien me haya regalado este lugar. Estoy aquí porque lo tomé. Porque aprendí que no necesito permiso para existir con dignidad». Los aplausos no fueron efusivos, fueron profundos, largos, verdaderos. Iván la aplaudía de pie, y en sus ojos por primera vez había admiración sin culpa, solo luz. Esa noche en una terraza sobre el Sena volvieron a encontrarse. Hablaron durante horas de la infancia, de los miedos, de la forma en que el poder deforma a las personas, y también de los sueños que nunca se atrevieron a decir en voz alta. No hubo besos, aún no, pero hubo una promesa silenciosa, la de caminar, no uno al lado del otro, sino en la misma dirección, sin invadirse, sin exigirse, libremente. ¿Qué decisión tomará Emilia tras reencontrarse con Iván, en un momento donde ya no lo necesita para brillar? ¿Será capaz de abrir el corazón a alguien que un día la humilló o preferirá seguir su camino sin mirar atrás? Las luces de París no eran tan intensas como la mirada de Iván. Después del foro, muchas puertas se abrieron para Emilia. Medios de comunicación querían entrevistarla, fundaciones querían trabajar con ella, y una universidad le ofreció una beca para que diseñara un programa de formación para mujeres migrantes. Pero en medio de todo eso, Iván la seguía buscando, no de manera invasiva, ni arrogante, solo, persistente, humana, casi frágil. «No estoy aquí para hacerte promesas vacías, Emilia», le dijo una noche. «Estoy aquí porque lo que sentí cuando te vi entrar a aquella fiesta, esa mujer libre, poderosa, me hizo dar cuenta de lo ciego que fui. Tú no te transformaste, solo te sacaste el disfraz que la sociedad te obligó a usar». «¿Y ahora qué quieres de mí, Iván?», le preguntó ella con calma. «Nada, solo que me dejes estar cerca, escucharte, aprender de ti, y si un día decides marcharte sin mirar atrás, lo aceptaré». Durante semanas compartieron momentos pequeños pero intensos, cafés sin cámara, caminatas silenciosas, confesiones bajo la lluvia. Iván ya no era el millonario distante que la humilló frente a todos. Ahora era un hombre que lidiaba con sus propios fantasmas. Le contó sobre su madre, que lo crió entre negocios y silencios. Le habló de su soledad, de la máscara de éxito que lo había vuelto incapaz de mirar a los demás con compasión. «He construido un imperio para tapar el vacío de no saber quién soy cuando nadie me aplaude», confesó. Emilia no lo interrumpió, solo lo escuchó, y en su silencio, él encontró la contención que nunca había tenido. Una tarde, mientras caminaban por Montmartre, Iván la llevó a un pequeño atelier de arte. Allí, entre lienzos inacabados, Emilia encontró un retrato colgado en la pared. Era ella,
no glamorosa, no en la fiesta, sino barriendo una escalera, con la mirada perdida y la luz del atardecer en su rostro. Lo pinté semanas después de aquella noche, le dijo él, porque no podía sacarte de mi mente, no por tu belleza, sino por esa tristeza que llevabas y que yo no supe ver. Emilia se quedó en silencio, sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Ese no era mi dolor, era el de millones, dijo. El tuyo era el de no haber sentido nunca lo que es amar sin condiciones. Él la sintió, por primera vez, sin defenderse. Carmen la llamó esa noche. ¿Sigues en París? Sí, estoy evaluando si aceptar la propuesta de la universidad. ¿Y él? Está intentando no ser el hombre que fue. ¿Y tú lo crees capaz? Emilia se quedó callada, porque no era tan simple, porque una disculpa no borra la humillación, porque el perdón no siempre es amor, y el amor a veces duele más que el rencor. Días después, recibió una invitación formal de la Fundación de la Croix, premio a la resiliencia social. La ceremonia sería en un teatro majestuoso, con figuras públicas, cámaras y prensa internacional. Pero Emilia no respondió de inmediato. La verdad era que empezaba a sentir que no encajaba en ningún lugar. En su tierra natal la miraban con respeto, pero también con distancia. En Europa la elogiaban por su historia, pero no siempre por su esencia. Y entonces se preguntó, ¿qué lugar es verdaderamente suyo? El día del evento, Emilia llegó sin aviso previo. Vestía un conjunto sobrio, sin ostentación, pero con una elegancia que no se podía fingir. Al entrar al teatro, los murmullos crecieron. Todos querían una foto con ella. Todos querían mostrar que apoyaban a la mujer que una vez fue limpiadora. Pero ella no buscaba aprobación. Buscaba coherencia. Iván subió al escenario para dar un discurso. Este premio no es un favor, no es una muestra de piedad. Es un reconocimiento a una verdad incómoda, que durante años ignoramos el valor de las personas que hacían posible nuestro éxito desde las sombras. Hoy queremos pedir perdón, no con palabras, sino con cambios reales. Y entonces la llamó al escenario. Emilia Rivas, no solo sobreviviste, nos enseñaste a vivir con los ojos abiertos. El teatro se puso de pie. Ella subió, agradeció, no con palabras estudiadas, sino con su historia. Y al final dijo algo que quedó en la memoria de todos. No acepto este premio por lo que hice, lo acepto por lo que aún falta por hacer. Porque mientras haya mujeres limpiando los sueños de otros sin tener los suyos propios, mi historia no habrá terminado. Esa noche después de la ceremonia, Iván la llevó a la terraza del hotel donde todo empezó. Ya no había miradas de juicio, solo una conversación pendiente. Quiero dejar la fundación en tus manos, le dijo. Dirígela tú, con tu visión, con tus reglas. Emilia lo miró sorprendida. ¿Estás hablando en serio? Sí, ya no necesito estar en el centro. Quiero aprender a servir desde atrás, a callar cuando otros tienen la palabra justa. Hubo un largo silencio, y entonces él la abrazó, no como un millonario que entrega un regalo, sino como un hombre que por primera vez en su vida quiere ser digno del amor de alguien. Ella lo permitió, solo por un instante. Más tarde, en su habitación, Emilia escribió en su diario: perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Amar no es depender, es elegir sin necesitar. Y crecer es darte cuenta de que mereces todo aquello que un día creíste imposible. Cerró el cuaderno, se miró al espejo, y entendió que ya no era la misma mujer que barría escaleras sin levantar la mirada. Ahora era la arquitecta de su propio destino, y estaba lista para construir algo nuevo, desde cero, si era necesario. En el siguiente capítulo, Emilia deberá tomar su decisión final, aceptar el liderazgo de la Fundación de la Croix y trabajar junto a Iván en una nueva etapa, o alejarse por completo y empezar una vida donde nadie conozca su historia ni su pasado. Pasaron exactamente 3 semanas desde la noche de la premiación,
3 semanas en las que Emilia se mantuvo alejada del bullicio, de los micrófonos, de Iván y de la fundación de la Croix. Había regresado a su pequeña casa en las afueras de Madrid, donde la lavadora aún temblaba al centrifugar, donde el olor a sopa llenaba cada rincón y donde los recuerdos no pedían permiso para asomar. Allí, donde empezó su lucha, buscaba ahora respuestas que el glamour no podía darle. No tenía prisa, no necesitaba títulos. Quería silencio, tierra y volver a escucharse a sí misma. Una mañana, Carmen apareció con una carta en la mano. Es de Iván. No te la iba a dar, pero creo que mereces leerla. La carta era breve, escrita a mano, y con una sinceridad que dolía. Emilia, no te escribo para convencerte de nada, solo para decirte que entendí por qué te alejaste. La libertad no se mendiga, se construye, y tú la has construido con dolor, dignidad y se mortar, ajata y punto asterisco. Si decides volver, esta vez no será como empleada ni como símbolo, será como igual. Y si decides no volver nunca, te prometo que seguiré el camino que me mostraste, aunque sea en silencio. Con respeto, Iván. Emilia dejó la carta sobre la mesa. No lloró, solo se quedó mirando por la ventana, donde los árboles se movían con un viento suave. Sabía que el siguiente paso marcaría su vida, y esta vez no iba a tomarlo por nadie más que por ella misma. Una semana después, en París, las puertas del salón de la Fundación de la Croix se abrieron para una rueda de prensa. Los periodistas esperaban el anuncio de quién sería la nueva directora general. Iván se presentó solo, con expresión serena. Hoy quiero presentar a quien guiará la fundación a una nueva etapa. Pero antes, quiero dejar claro que esta persona no está aquí por mi nombre, ni por el apellido de la Croix. Está aquí por su historia, su integridad y su visión. Se hizo un silencio. Y entonces, ella apareció, Emilia, vestida con sobriedad, pero con la misma presencia arrolladora que la hizo destacar desde la primera noche de la gala. Entró sin prisa, con una calma que hablaba de alguien que ya no le temía al juicio de los demás. Iván dio un paso atrás. Con ustedes, Emilia Rivas, directora general de la Fundación de la Croix. Los aplausos no fueron tan eufóricos como los de la gala. Fueron más respetuosos, profundos, porque ya nadie la veía como la exlimpiadora. Ahora era una líder, con voz, con poder y con un mensaje claro. No vine aquí para ser aplaudida, vine a trabajar, a romper los ciclos que condenan a millones de mujeres a la invisibilidad. Y vine a asegurarme de que nunca más una historia como la mía sea una excepción, sino una posibilidad real. Durante los meses siguientes, Emilia transformó la fundación desde sus cimientos. Reemplazó a los directivos elitistas por líderes comunitarios. Asignó recursos para proyectos en barrios olvidados. Creó alianzas con otras mujeres que, como ella, habían sido ignoradas hasta que hablaron con fuerza. Su historia se convirtió en inspiración, pero no en mito, porque ella nunca se dejó convertir en símbolo vacío. Seguía con los pies en la tierra, seguía escuchando y, sobre todo, seguía eligiendo. ¿Y Iván? Él se mantuvo a un costado. No intervino en sus decisiones, no intentó comprar afecto, se limitó a aprender, a sanar, a reconocer que el amor cuando es real no exige ni suplica, acompaña. Algunas noches compartían cenas, caminatas, charlas largas sin cámaras, pero no volvieron a hablar de ellos como pareja, porque ambos sabían que lo que tenían ahora era más importante que cualquier romance a medias. Respeto, admiración, libertad compartida. Un día, al finalizar una charla en un barrio periférico, una niña de 10 años se acercó a Emilia. Tenía los zapatos rotos, pero los ojos encendidos. ¿Tú eras limpiadora? Sí, respondió Emilia con una sonrisa. ¿Y ahora mandas tú? No mando, coordino. Pero sí, ahora puedo tomar decisiones. Entonces, yo también puedo. Emilia se agachó y le tomó las manos. Tú puedes ser lo que quieras, y no tienes que esperar que nadie te lo diga para creerlo. Esa noche, al volver a casa,
escribió en su diario una última entrada. No quiero que me recuerden como la mujer que fue humillada y luego triunfó. Quiero que me recuerden como la mujer que no dejó que esa humillación la definiera y que, aun teniendo todas las razones para odiar, eligió construir algo mejor, no solo para ella, sino para las que vienen detrás. Cerró el cuaderno. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo al mañana. Esta historia no trata solo de una mujer que fue humillada, sino de una mujer que eligió no romperse, incluso cuando todos querían verla caer. La fortaleza de Emilia no estuvo en vengarse, sino en elevarse por encima de la humillación, transformar el dolor en dignidad y tomar el control de su propia historia. Por otro lado, Iván, aunque comenzó como un símbolo de arrogancia, demostró que el verdadero poder está en reconocer los errores, bajar la cabeza y aprender de quienes menos esperabas. A veces, la redención empieza cuando dejamos de querer tener la razón y empezamos a escuchar con el corazón, porque al final no gana quien grita más fuerte, sino quien se mantiene firme en su verdad, incluso en silencio. Si esta historia te conmovió, dale like. Déjanos tu comentario sobre qué parte te impactó más. Y suscríbete para no perderte más relatos como este, llenos de transformación, dignidad y poder interior. Tu apoyo hace posible que estas historias sigan tocando corazones.